Buenas noches, clan nocturno. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en Guadalajara. Tengo una curiosidad. ¿Conoces o vives en esta Ciudad de México? Déjalo en los comentarios. Y no olvides dejar tu like para saber si están disfrutando de nuestros videos. Los relatos que estamos a punto de contar comienzan ahora. Me llamo Sebastián. Tengo 20 años y aún recuerdo con claridad lo que me pasó cuando tenía 13. En aquel entonces, mi hermana Lupita apenas tenía 8 años. Mis padres siempre estaban ocupados. La vida no nos había dado demasiado margen. Mi mamá trabajaba largas jornadas en un taller de costura improvisado en casa de una vecina, y mi papá se encargaba de vender frutas en el mercado desde muy temprano. Los dos llegaban tarde, casi cuando ya estábamos a punto de dormir. La casa se mantenía siempre llena de silencio, con el zumbido de la ciudad filtrándose desde las calles empedradas de Guadalajara. Nuestra vida era modesta, con lo justo para cubrir lo esencial, pero mis padres hacían lo posible para que no nos faltara comida ni cuidados básicos. Cada mañana salíamos temprano a la escuela. Lupita se levantaba aún con sueño, con su cabello oscuro revuelto y su vestido simple, mientras yo la ayudaba a preparar su mochila. El camino a la escuela no era largo, pero siempre me aseguraba de que llegáramos juntas y a salvo. Después, regresábamos a la casa vacía, donde la única compañía constante era la vecina, la tía Rosa, que nos traía la comida y revisaba que estuviéramos bien. Pero ella nunca se quedaba, y muchas veces la casa quedaba en completo silencio mientras esperábamos a que nuestros padres regresaran. Aquella tarde, recuerdo que el cielo estaba cubierto de nubes negras y la lluvia golpeaba los tejados de barro con fuerza. Lupita estaba en la mesa del comedor dibujando, concentrada en colorear su libreta, mientras yo repasaba las tareas de matemáticas. La luz parpadeaba constantemente, los relámpagos iluminaban fugazmente cada rincón de la pequeña sala. La tormenta afuera hacía que la casa se sintiera aislada, como un pequeño refugio vulnerable en medio del mundo. De repente, cerca de las 9 de la noche, un golpe seco hizo que mi corazón se detuviera un instante. La puerta principal se abrió de golpe con el viento, dejando entrar un chorro de lluvia helada y un ruido que parecía desgarrar el aire. Antes de que pudiera reaccionar, vi una figura correr hacia adentro, empapada y desesperada, como si huyera de algo que no podía nombrar. Lupita gritó bajito, aferrándose a mi brazo, y sentí un miedo intenso que me paralizó. La mujer se escondió en uno de los cuartos, moviéndose tan rápido que parecía un fantasma. Intentamos acercarnos, preguntándonos qué hacía esa persona en nuestra casa, pero cuando entramos en la habitación, no había nadie. Era imposible. La puerta había estado cerrada y la ventana también. Sentí un frío inexplicable recorriendo mi espalda. Lupita estaba temblando y yo intentaba calmarla, aunque por dentro estaba tan confundido y asustado como ella. Todo parecía irreal, como si de repente el mundo hubiera cambiado sin que nosotros lo hubiéramos notado. Después de aquel día, tratamos de explicarle a nuestros padres lo que había sucedido, pero no nos creyeron. Pensaron que la imaginación de niños había jugado una mala pasada, y que el miedo era solo producto de la tormenta y la soledad. La tía Rosa nos aseguró que no había visto a nadie entrar, y los vecinos negaban haber visto algo extraño. La incredulidad de todos nos dejó solos con lo que habíamos vivido. A partir de esa noche, algo cambió. Escuchábamos un llanto suave, casi imperceptible, que parecía provenir de algún lugar de la casa. Al principio creí que era Lupita imaginando cosas, pero pronto comprendí que el sonido no tenía explicación. Cada noche, mientras intentábamos dormir, el llanto se acercaba, parecía recorrer los pasillos y se detenía justo afuera de nuestra puerta. La sensación de ser observado se volvió constante. Yo sentía cómo mi corazón se aceleraba solo con escuchar aquel sonido, y Lupita se acurrucaba junto a mí, con los ojos llenos de miedo y lágrimas que no podía consolar. Comenzamos a notar detalles extraños, objetos movidos del lugar, el crujido de las tablas del piso aun cuando nadie caminaba, y sombras que parecían aparecer y desaparecer con la luz intermitente de la tormenta.
Todo eso nos hacía sentir que la casa, que antes nos parecía segura, ahora estaba viva de una manera amenazante. Cada noche me prometía a mí mismo que era solo mi imaginación, pero la mirada de miedo de mi hermana me recordaba que algo estaba muy mal. Recuerdo sentirme atrapado entre la incredulidad de los adultos y la certeza de que algo nos acechaba. Era un miedo silencioso, un terror que no necesitaba gritos para ser real. Me despertaba con el corazón latiendo rápido, temiendo que el llanto fuera más fuerte o que la mujer que habíamos visto regresara. La rutina diaria se volvió pesada. Ir a la escuela y regresar a casa significaba entrar de nuevo en ese mundo inquietante, donde cada sombra y cada sonido podían esconder un peligro. Con el paso de los días, la tensión en la casa aumentaba. Lupita se volvió más callada, dejando de lado sus dibujos y juegos, y yo sentía una responsabilidad que no me correspondía, intentando protegerla de algo que ni siquiera podía entender. La soledad y el miedo nos unían, pero también nos hacía sentir vulnerables ante algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Aquella primera noche, con la tormenta y la mujer que desapareció, había cambiado para siempre la forma en que veíamos nuestra propia casa. Después de aquella noche, la casa dejó de sentirse segura. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. El llanto de la mujer, que al principio escuchábamos solo de vez en cuando, se volvió constante. Parecía recorrer los pasillos, acercándose a la habitación donde Lupita y yo dormíamos, y luego desvaneciéndose justo cuando pensábamos que estaba demasiado cerca. No había momento de descanso, incluso durante el día. Cuando la luz del sol entraba por las ventanas, había un peso en el aire, como si la casa respirara con nosotros. Los objetos comenzaron a moverse solos. Primero fueron cosas pequeñas, una taza sobre la mesa que aparecía en otro lugar, un lápiz que caía de la repisa sin explicación. Intenté convencerme de que era mi descuido o la corriente del viento, pero pronto los fenómenos se hicieron imposibles de ignorar. Las puertas crujían y se cerraban de golpe sin que nadie estuviera cerca. En una ocasión, escuché pasos en el piso superior cuando sabía con certeza que estábamos solos. Lupita ya no podía dormir sin abrazarme fuerte, temblando de miedo, y yo me sentía impotente al no poder hacer nada para protegerla de lo que parecía acecharnos. Los pesadillas se volvieron parte de nuestra rutina. Lupita despertaba llorando, describiendo con palabras temblorosas una mujer de aspecto sombrío que la observaba mientras dormía. Yo mismo empecé a tener sueños en los que la casa estaba distorsionada, con pasillos interminables y habitaciones que cambiaban de lugar. Despertaba sudando frío, con la sensación de que algo nos seguía incluso al abrir los ojos. Cada noche era un desafío mental. Me obligaba a respirar profundo y a recordar que estábamos solos, que nadie creería lo que veíamos y escuchábamos. La tensión se volvió casi insoportable cuando un día, mientras revisaba la cocina, escuché un susurro que no pude entender. Parecía provenir de detrás de la nevera, y aunque mi instinto me decía que me alejara, algo me obligó a mirar. No había nadie, pero la sensación de que alguien nos observaba se intensificó. Lupita comenzó a encogerse en su habitación, evitaba moverse y dejaba de jugar. Sentía que cada sombra podía convertirse en amenaza, que cada ruido era un aviso de algo más grande y aterrador. Intentamos contarle a los vecinos, a la tía Rosa, incluso a nuestros padres, pero nadie creía en lo que decía. La incredulidad de los adultos nos hacía sentir aún más solos y vulnerables. Cada explicación racional se desmoronaba frente a los hechos. Puertas que se cerraban solas, pasos que nadie daba, objetos que desaparecían y volvían a aparecer en lugares imposibles. Todo esto alimentaba un terror silencioso, constante, que nos dejaba sin fuerzas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el llanto más claro y cercano hasta ese momento. No provenía del pasillo, sino de la misma habitación. Lupita estaba acurrucada a mi lado, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era un llanto desesperado, cargado de tristeza y rabia a la vez,
que me hizo sentir que estábamos frente a algo que no podíamos enfrentar solos. Intenté calmar a mi hermana, recordándole que estábamos juntos, que los padres llegarían eventualmente, pero yo mismo no podía convencerme de que fuera solo imaginación. El miedo comenzó a afectar nuestra rutina diaria. Ya no teníamos hambre, comer se volvió automático, como un acto mecánico para mantenernos con vida. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luz de la tormenta o de la calle nos hacía sobresaltarnos. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna se sostenía. La presencia en la casa se sentía real, tangible, y parecía alimentarse de nuestro miedo. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron a ser más peligrosos. Una noche, sentí un empujón en la espalda mientras caminaba hacia la cocina. Lupita me contó que sentía que alguien rozaba su cabello cuando dormía. Objetos pesados comenzaron a caer sin razón aparente. Una silla se volteó en el comedor y un plato se rompió contra la pared sin que nadie lo tocara. La sensación de amenaza ya no era solo psicológica. Existía la certeza de que algo podía lastimarnos. Ese periodo fue desgastante. Cada día que pasaba, la desesperación crecía. Mis padres, al notar que Lupita estaba cada vez más asustada y que yo no podía dormir, empezaron a preocuparse de verdad. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda. Primero, acudieron a un sacerdote, esperando que la fe pudiera protegernos, pero los fenómenos no desaparecieron por completo. Lo que siguió fue acudir a una curandera tradicional del barrio, conocida por limpiar energías y proteger hogares. Mientras todo esto sucedía, yo me sentía atrapado en un ciclo de miedo y vigilancia constante. Cada noche era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de lo frágil que éramos frente a algo que no podíamos comprender ni explicar. Lupita y yo estábamos unidos por el terror, pero también por una tristeza silenciosa, porque sabíamos que nadie podría ver ni entender lo que estábamos viviendo. Esa segunda fase fue la que realmente marcó la diferencia. Ya no se trataba solo de escuchar un llanto, se trataba de sentir que la presencia en la casa podía tocarte, moverte y observarte. Todo nuestro mundo se redujo a esas paredes, a esos sonidos, a esa ansiedad que parecía crecer cada noche. Yo sabía que, si no encontrábamos ayuda, terminaríamos atrapados para siempre en ese ciclo de miedo, y la idea de que algo peor podía suceder nos perseguía incluso durante el día. Cuando mis padres finalmente decidieron buscar ayuda, sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque al fin alguien iba a tomar en serio lo que Lupita y yo habíamos estado viviendo. Temor, porque no sabía qué podía suceder cuando otras personas comenzaran a interactuar con lo que estaba acechando nuestra casa. Primero llegó un sacerdote del barrio. Recuerdo cómo entró con su cruz y un pequeño libro de oraciones, hablando con voz firme, aunque amable. Hizo un recorrido por la casa, diciendo palabras que yo no comprendía del todo, pero que tenían un ritmo y un tono que llenaban el aire de una especie de tensión nueva. Durante aquella primera visita, las sombras parecían más densas, como si supieran que alguien ajeno estaba allí. Escuché el murmullo del llanto acercándose a la sala mientras el sacerdote caminaba de un lado a otro, y sentí un frío que calaba hasta los huesos. Lupita se acurrucaba detrás de mí, temblando, y yo me esforzaba por mantenerla cerca, asegurándole con gestos que estábamos protegidos. Pero incluso mientras el sacerdote pronunciaba sus oraciones, los objetos seguían moviéndose. Una silla se volteó y un vaso cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. Comprendí entonces que esto no era algo que pudiera resolverse solo con palabras. La intensidad de los fenómenos nos obligó a buscar otra forma de ayuda. Mis padres encontraron a una curandera tradicional de Guadalajara, conocida en el barrio por realizar limpias y proteger hogares de energías malignas. Su llegada no calmó inmediatamente la casa. Por el contrario, la presencia parecía percibir que estábamos intentando enfrentarla. La curandera comenzó a preparar distintos elementos: velas, hierbas secas, agua bendita y símbolos pintados cuidadosamente en puertas y ventanas.
Su manera de trabajar me hizo sentir que estaba tratando con alguien que realmente entendía lo que estaba pasando, aunque también me generaba una mezcla de miedo y respeto. El primer día de la intervención de la curandera fue agotador. Caminaba por cada habitación murmurando oraciones y colocando objetos estratégicamente, mientras yo observaba, tratando de no mostrar mi terror. Lupita se mantenía pegada a mí, susurrando que sentía la misma presencia que nosotros habíamos sentido desde la primera noche. Los objetos continuaban moviéndose, pero algo había cambiado. Parecía que la energía que nos acechaba estaba siendo contenida poco a poco, aunque no desaparecía del todo. Durante esas jornadas, empecé a notar cosas que antes no había percibido. Los sonidos tenían patrones, pasos que comenzaban en el pasillo y luego desaparecían justo cuando alguien se acercaba. El llanto que escuchábamos parecía adaptarse a nuestra rutina, intensificándose cuando estábamos más vulnerables. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la certeza de que algo estaba vivo en la casa, consciente de nuestra presencia y de nuestra fragilidad. Sentía una tensión constante, como si caminara sobre un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. La curandera nos explicó que a veces estas presencias se aferran a lugares donde hay miedo y vulnerabilidad, que no siempre buscan hacer daño físico, pero sí pueden desgastar emocionalmente a quienes habitan el lugar. Entendí entonces que nuestro miedo alimentaba la situación y que controlar la ansiedad y mantenernos juntos era una forma de resistencia. Lupita y yo comenzamos a compartir estrategias silenciosas. Abrazarnos, permanecer juntos en la misma habitación y no hablar demasiado sobre lo que sentíamos para no intensificar la presencia. Hubo momentos en los que pensé que todo había terminado, cuando la curandera realizaba una limpia más intensa y parecía que el aire se volvía más ligero. Pero siempre, al caer la noche, el llanto regresaba y con él, la sensación de que la mujer que habíamos visto no se había ido completamente. Incluso la curandera me advirtió que algunas entidades no desaparecen del todo y que nuestra tarea era aprender a coexistir sin permitir que nos dominaran. Esa fase fue la más intensa emocionalmente. Sentía un miedo constante mezclado con responsabilidad. Cada movimiento de la casa podía desatar un sobresalto, y cada mirada de Lupita me recordaba que yo debía protegerla. Los fenómenos físicos, como puertas que se cerraban y objetos que caían, eran aterradores, pero lo que más nos afectaba era la presión psicológica, la sensación de ser vigilados, de que la casa misma estaba viva, de que cada sombra podía contener algo que no comprendíamos. A pesar de todo, también hubo momentos de alivio. Empezamos a notar que, durante el día, la casa parecía más tranquila. Lupita volvía a dibujar, aunque con más cuidado, y yo podía concentrarme en mis tareas escolares sin sentir que el peligro estaba siempre al acecho. Aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que no podíamos controlarlo todo, pero que estábamos juntos y que eso nos daba fuerza. Aunque los fenómenos no desaparecieron por completo, la intervención de la curandera y la participación de nuestros padres nos permitió recuperar un poco de normalidad. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad nunca se fue del todo. Cada noche, al acostarme junto a Lupita, sentía un escalofrío, un recordatorio de que la presencia seguía allí, observando, esperando quizás un descuido, y yo comprendí que algunas experiencias no se borran, solo se aprenden a llevar con cuidado y vigilancia constante. Con el paso de los meses, la intensidad de los fenómenos empezó a disminuir, pero nunca desapareció por completo. La curandera nos dejó claro que algunas presencias no se van, solo aprenden a coexistir. Al principio, esto me llenó de miedo. La idea de vivir con algo que no podía comprender ni controlar era abrumadora. Sin embargo, con el tiempo aprendí a observar sin dejar que el pánico dominara mis pensamientos. Lupita también parecía adaptarse. Aunque seguía nerviosa, podía dormir más horas seguidas y volvía a jugar con sus muñecas, aunque siempre cerca de mí. Cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, todavía escuchaba el llanto suave, como un eco lejano,
que me recordaba que lo que habíamos vivido no era imaginario. Aprendí a diferenciar entre el miedo real y el miedo alimentado por la imaginación. Incluso cuando sentía que la presencia estaba cerca, podía respirar hondo y mantenerme firme, recordando que estábamos juntos y que eso nos daba fuerza. El terror que antes nos paralizaba, con el tiempo, se convirtió en una especie de alerta constante, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de nuestra resiliencia. Mis padres también cambiaron. Comenzaron a prestar más atención a los pequeños detalles de la casa, a escuchar con cuidado los sonidos nocturnos y a vigilar a Lupita y a mí sin ser intrusivos. Aunque la incredulidad inicial había sido frustrante, ahora nos apoyaban de forma más consciente. Y eso nos dio un alivio que no había sentido en meses. La dinámica familiar cambió. Hubo un entendimiento tácito de que algo inexplicable nos había afectado profundamente y que necesitábamos cuidarnos los unos a los otros más que nunca. Recuerdo claramente cómo sentía que cada sombra podía esconder algo. Cada crujido podía ser una advertencia, pero también aprendí a caminar por la casa con cuidado, a estar atento sin dejar que el miedo me dominara. Lupita me enseñó que la inocencia y la confianza podían ser armas poderosas contra la desesperación. Aunque seguíamos escuchando el llanto, su risa volvió a llenar los espacios y me recordaba que la vida continuaba, a pesar de la presencia que persistía entre nosotros. Al llegar a 2025, a mis 20 años, puedo mirar atrás y reconocer que aquella experiencia me marcó para siempre. La casa de nuestra infancia nunca fue completamente tranquila, pero nos enseñó a enfrentar lo desconocido y a cuidarnos en medio del miedo. Aprendí que no siempre es necesario entender todo, que a veces solo se puede convivir con lo inexplicable, manteniendo la calma y la unidad familiar como escudo frente a lo que no tiene nombre. A veces, en las noches lluviosas, todavía escucho un susurro leve, un llanto distante que me hace recordar a la mujer que apareció aquella tormenta. No sé quién era, ni qué buscaba exactamente, ni si alguna vez se fue realmente, pero aprendí a aceptar su presencia como parte de nuestra historia, un misterio que permanece en los rincones de mi memoria y en los pasillos de la vieja casa. No tengo respuestas, solo recuerdos y la certeza de que lo vivido fue real. Hoy, al contarlo, siento que algo permanece más allá de mí, observando desde la distancia. La experiencia me enseñó a valorar lo cotidiano, a no dar por sentada la seguridad y a comprender que el miedo no siempre necesita explicación para ser auténtico. A veces, el misterio no se resuelve, simplemente se lleva contigo y aprendes a vivir con él, con cuidado, con respeto y con la conciencia de que lo inexplicable puede estar más cerca de lo que imaginas. Me llamo Juan Carlos. Tengo 32 años y siempre he vivido en Guadalajara. Trabajo en contabilidad en una oficina cerca del centro, así que mis días son bastante rutinarios. Levantarme temprano, preparar café, revisar correos y llevar cuentas. Estoy casado con Ágata desde hace 3 años. Ella es maestra de primaria y, como buena mexicana, le encanta cocinar, sobre todo los fines de semana cuando se dedica a preparar tamales, mole o algún plato más elaborado. Nuestra vida hasta hace poco era tranquila, aunque algo monótona. La rutina nos mantenía ocupados, pero también cómodos. Todo cambió cuando venció el contrato del departamento donde vivíamos. El dueño decidió no renovarlo, así que tuvimos que buscar con urgencia un lugar nuevo. Después de recorrer varios edificios y apartamentos, encontramos uno que nos llamó la atención en la avenida Vallarta. No era lujoso, pero tenía una cocina amplia, ventanas con rejas que daban a la calle y un piso de azulejos antiguos que le daban cierto aire acogedor. Ágata quedó fascinada con la cocina y yo con la ubicación, cerca del trabajo, de mercados, de parques. Firmamos el contrato y nos mudamos con la mezcla habitual de emoción y cansancio que trae cualquier cambio de casa. Los primeros días fueron de acomodar cajas y organizar muebles. Recuerdo que mientras colocábamos los platos en la alacena, Ágata comentaba que el apartamento
Tenía un olor peculiar, un poco a humedad y a comida antigua, pero que se podía ventilar. Yo lo atribuía al tiempo que había pasado vacío, así que no le di mucha importancia. Fue después de la primera noche cuando notamos algo extraño. A la mañana siguiente, al despertar, Ágata fue a preparar el desayuno y me dijo que la cuchara que ella había dejado en el cajón estaba sobre la mesa, junto con otros utensilios en posiciones que yo juraría que no habían estado ahí. Yo le dije que probablemente había olvidado dónde la había puesto, y ella insistió en que lo había dejado todo en su lugar la noche anterior. La sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mí, pero traté de restarle importancia. Al día siguiente, ocurrió lo mismo, y luego de eso, se volvió una rutina inquietante. Cada mañana, al entrar a la cocina, encontraba sartenes, cucharas, especieros o incluso vasos en lugares distintos a como los habíamos dejado. Ágata empezó a comentar que sentía que alguien más había estado allí, aunque yo trataba de convencerla de que no tenía sentido, que era imposible que alguien hubiera entrado sin dejarnos evidencia de robo. Pero la duda comenzó a calar, y con ella, una tensión silenciosa entre nosotros. Empezamos a mirarnos con recelo. Pequeñas discusiones surgían por detalles que antes ni nos habrían molestado. Cada uno sospechaba, en el fondo, que el otro estaba moviendo las cosas a propósito, aunque ninguna de las dos partes decía la palabra. Lo que realmente nos hizo temblar fue aquel fin de semana. Decidimos ir a un rancho con amigos para despejarnos y dejar la rutina atrás. Al regresar el lunes por la mañana, encontramos la cocina hecha un caos. Las cosas estaban en los mismos lugares que habían aparecido misteriosamente durante la semana, como si alguien nos hubiera estado esperando, jugando con nosotros. Lo más perturbador era que el apartamento había estado vacío todo el fin de semana. No había visitas ni vecinos que pudieran haber entrado. Ágata permaneció callada durante varios minutos, mirando la cocina, con los ojos fijos en cada objeto fuera de lugar. Yo sentí un nudo en la garganta, un temor que no podía explicar. La sensación de ser observados, de que nuestra privacidad había sido invadida sin que nadie hubiera estado allí, se volvió tangible. Esa noche, ambos dormimos con la inquietud marcando cada movimiento. No fue miedo de película. No había ruidos ni sombras, solo la certeza de que algo no estaba bien. A partir de entonces, comenzamos a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El aroma persistente a comida recién hecha que nadie cocinaba. El silencio interrumpido por crujidos de muebles al azar y la sensación de que la cocina tenía vida propia, como si alguien invisible ajustara cada cosa a su manera. Por primera vez, comprendimos que el apartamento no era solo un lugar donde viviríamos. De alguna manera, estaba imponiendo sus propias reglas, y nosotros éramos los intrusos en ellas. Después de aquella mañana en que regresamos del rancho, la sensación de inquietud no me dejó en paz. Cada vez que entraba a la cocina, esperaba encontrar algo fuera de lugar, y muchas veces, efectivamente, lo encontraba. Ágata comenzó a escribir en un cuaderno cada movimiento extraño, qué utensilios cambiaban, en qué momento del día ocurría y cómo nos sentíamos al verlo. Yo al principio me mostraba escéptico, tratando de racionalizar cada situación, pero la evidencia comenzaba a ser demasiado consistente. Era imposible que nos estuviéramos equivocando todos los días. Una tarde decidí que necesitábamos entender lo que estaba pasando. Empecé a investigar la historia del apartamento. Llamé al dueño anterior, quien me contó poco. Mencionó que vivía ahí una mujer mayor que adoraba cocinar y que se iba con frecuencia a su familia. Pero un día dejó de regresar y nadie supo más de ella. No había registros de venta ni de mudanza. Simplemente desapareció. Esa información, aunque escueta, me dejó una sensación de frío en la espalda. No era un dato que se pudiera ignorar tan fácilmente. Decidí hablar con algunos vecinos antiguos. Una señora mayor que vivía en el edificio desde antes de nuestra llegada recordó a la mujer y comentó que era muy exigente con su cocina, que nadie podía tocar sus utensilios y que se molestaba incluso si alguien movía un vaso o un plato del lugar.
La mujer tenía fama de perfeccionista, obsesiva con el orden y la limpieza, y según la vecina, se preocupaba tanto por mantener todo impecable que parecía como si la cocina fuera su vida. Lo que me sorprendió fue cuando la señora mencionó que la mujer desapareció de repente, sin dejar rastros, y que durante semanas se escuchaban ruidos extraños en el apartamento, como ollas y sartenes moviéndose solas, aunque no había nadie allí. Ágata y yo comenzamos a sentir que los sucesos en nuestra cocina tenían relación con esa mujer. La idea de que su espíritu pudiera permanecer allí, de alguna manera ligada a su obsesión por el orden y la cocina, nos resultaba aterradora, pero también explicaba muchas cosas. El movimiento preciso de los objetos, los olores, incluso esa sensación de ser observados constantemente. La mezcla de miedo y fascinación nos empujó a tratar de registrar todo lo que ocurría. Instalamos cámaras improvisadas, grabadoras de audio y anotábamos cada detalle. Sin embargo, muchas veces los registros no captaban nada extraordinario, solo el desorden aparentemente inexplicable. Durante esos días, la tensión entre Ágata y yo aumentó. Nos hablábamos de manera indirecta sobre lo que cada uno sentía. Ella me confesó sin palabras literales que temía quedarse sola en la cocina, y yo le expliqué sin decirlo abiertamente que sentía que algo nos vigilaba constantemente. No había reproches, pero la ansiedad era palpable. Cada vez que la cocina estaba en silencio, el silencio mismo se volvía pesado, como si esperara algo. Los objetos no se movían siempre, pero cuando lo hacían de manera minuciosa, casi ceremonial. Un día, mientras revisaba unas notas de los vecinos, encontré una referencia a que la mujer solía preparar platillos muy específicos en días concretos y que la cocina estaba organizada según un orden que ella misma había establecido. Ágata y yo empezamos a notar que los movimientos de los utensilios coincidían con los horarios y los días que la mujer solía cocinar, aunque nadie había entrado al apartamento en esos momentos. Esto nos dio una sensación escalofriante. No era simplemente caos aleatorio, sino que parecía un patrón, una rutina invisible que continuaba después de su desaparición. Esa noche, mientras anotábamos lo ocurrido durante el día, escuchamos un ruido leve, como si algo se arrastrara en la cocina. Ninguno de los dos dijo una palabra en voz alta. Solo nos miramos con temor y comprendimos que la presencia no era solo una posibilidad, sino algo que compartíamos, algo que había decidido permanecer con nosotros. La inquietud se volvió casi tangible y por primera vez sentí que nuestra relación con la cocina y el apartamento estaba completamente alterada. No era solo nuestro espacio, estábamos viviendo bajo las reglas de alguien que no estaba y que de alguna manera aún controlaba ese lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de investigación y observación constante. Cada vez que algo cambiaba de lugar, sentía una mezcla de miedo y respeto. Ágata comenzó a preparar la comida con cuidado extremo, asegurándose de no alterar nada más de lo necesario, mientras yo trataba de mantener un registro lo más detallado posible. La sensación de que algo nos observaba era constante. No había luces extrañas, sombras ni figuras, solo la certeza de que no estábamos solos en nuestro propio hogar y que algo invisible mantenía la cocina bajo su control obsesivo. Esa segunda parte de nuestra vida en la Avenida Vallarta nos enseñó que no siempre podemos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Las cosas que parecen simples, como una cuchara fuera de lugar, podían ser señales de algo mucho más grande, algo que trascendía la lógica cotidiana y que nos enfrentaba a la inquietante posibilidad de que la mujer que había vivido allí antes de nosotros seguía, de algún modo, presente. Después de las semanas de investigación y registros, algo cambió. Ya no bastaba con anotar los movimientos de los utensilios. La cocina empezó a cobrar una presencia más activa, tangible. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que intentábamos dormir, un ruido sutil nos despertaba, un golpe leve, el arrastre de una olla, el choque de platos que nadie había tocado. Al principio intenté convencernos de que era algún vecino o el edificio ajustándose,
pero la frecuencia y la precisión de los sonidos eran imposibles de ignorar. Ágata comenzó a dormir con el rostro contra la almohada, tratando de no escuchar, y yo, aunque intentaba mantener la calma, sentía un peso en el pecho cada vez que los ruidos se intensificaban. No era miedo irracional, era la certeza de que algo nos observaba, algo que conocía cada rincón de nuestra cocina, cada utensilio y cada movimiento. La tensión creció hasta un punto en que ambos evitábamos usar la cocina después de cierta hora, y cuando lo hacíamos en silencio absoluto, casi como si estuviéramos robando el espacio de alguien más. Una noche, escuché claramente el sonido de agua corriendo en el fregadero. Me levanté sigilosamente, sin encender la luz, y me acerqué a la cocina. Todo estaba oscuro y no había nadie allí. El olor a comida recién cocinada era más fuerte que nunca, como si alguien hubiera estado preparando algo hace apenas unos minutos. Ágata me indicó con gestos que permaneciera en silencio y regresara a la habitación. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos compartimos la misma sensación de inquietud. No estábamos solos, y aquello no era un accidente. Los vecinos comenzaron a notar los ruidos también. Una tarde, mientras revisábamos nuestras notas, alguien del edificio mencionó que se escuchaban ruidos extraños por la noche, que parecía que alguien cocinaba o movía objetos dentro del apartamento, aunque la luz estaba apagada y nadie vivía allí a esas horas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era paranoia nuestra. Otros también percibían algo extraño. El terror psicológico se intensificó. Cada objeto fuera de lugar se convirtió en un recordatorio de que la presencia seguía allí, vigilando, controlando. Las ollas y sartenes parecían moverse con intención, y a veces podía percibir un patrón. Algo estaba replicando, casi exactamente, la rutina de la mujer anterior. Ágata y yo dejamos de intentar racionalizarlo. Ya no era una broma ni un malentendido. Era una fuerza persistente que intervenía en nuestra vida cotidiana, dictando los límites de nuestro propio hogar. A veces, en medio del silencio, escuchábamos pasos leves, arrastrando sillas o abriendo cajones. Ágata comenzó a preparar los alimentos con sumo cuidado, siguiendo una especie de ritual para no alterar nada, mientras yo vigilaba desde la sala, sintiendo la tensión aumentar con cada sonido. La sensación de vigilancia era abrumadora. Cualquier movimiento en la cocina podía despertar algo, provocar un cambio, un desorden o un sonido inesperado. Dormíamos en la misma habitación, pero la ansiedad nos mantenía alerta hasta que la luz del día comenzaba a filtrarse por las cortinas. La cocina, que antes había sido un espacio de confort y creatividad, se volvió un escenario de miedo constante. Todo lo que antes había disfrutado al cocinar con Ágata se transformó en ansiedad. Ella comenzó a sugerir, sin decirlo directamente, que tal vez deberíamos considerar dejar el apartamento, mientras yo asentía en silencio, consciente de que no podía ignorar lo que estábamos experimentando. Pero la rutina diaria nos mantenía atados, y el temor mezclado con incredulidad nos impedía tomar decisiones rápidas. Cada noche era una prueba de resistencia. A veces, los sonidos se detenían de repente, dejando un silencio absoluto que era igual de inquietante que el ruido mismo. Era como si alguien estuviera esperando nuestra reacción, midiendo nuestros límites, observando nuestras emociones. La cocina había dejado de ser nuestro espacio, se había convertido en un lugar donde la presencia invisible marcaba las reglas. No había agresión física ni amenazas explícitas, solo el control silencioso y constante de algo que no podíamos ver, pero que nos dominaba emocionalmente. Fue durante esas semanas que comprendí la magnitud de lo que enfrentábamos. No era solo un desorden o un fenómeno aislado, era una presencia histórica, obsesiva, que había ligado su vida a ese lugar y que continuaba existiendo, de alguna manera, mucho después de desaparecer. Ágata y yo comenzamos a aceptar que estábamos compartiendo nuestro hogar con alguien que no estaba dispuesto a dejarnos en paz,
y que nuestra vida diaria sería, al menos mientras permaneciéramos allí, una adaptación constante a sus reglas invisibles. Después de semanas viviendo bajo la presión invisible que habitaba nuestro apartamento, Ágata y yo llegamos a un punto en que el miedo ya no se podía ignorar. Cada objeto fuera de lugar, cada sonido nocturno y cada aroma inexplicable se habían vuelto parte de nuestra rutina diaria, pero una rutina cargada de tensión y ansiedad constante. Por las noches, la cocina parecía respirar por sí misma, y la sensación de vigilancia nos acompañaba incluso cuando estábamos en otra habitación. Ágata comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Ya no cocinaba con la misma alegría de antes. Sus movimientos eran cautelosos, casi rituales, y noté que se esforzaba por no alterar nada que pudiera desencadenar algún cambio en el orden de los utensilios. Ella me hizo entender, sin decirlo explícitamente, que se sentía atrapada. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de impotencia y culpa por no poder protegerla de aquello que dominaba nuestro hogar. No había palabras entre nosotros, solo miradas y gestos que hablaban de miedo, cansancio y resignación. Una tarde, mientras revisábamos nuevamente nuestras anotaciones sobre los movimientos de los objetos y los sonidos nocturnos, ambos coincidimos en que la situación era insostenible. No se trataba solo del desorden o de ruidos extraños, era la sensación constante de que nuestra privacidad estaba violada, de que no podíamos relajarnos ni un momento sin sentir que alguien nos observaba. La cocina, que había sido el corazón de nuestro hogar, se había convertido en un espacio de tensión y temor. Decidimos entonces que no había otra opción que irnos. La idea nos pesaba, porque habíamos invertido tiempo y esfuerzo en acondicionar el apartamento, pero la seguridad emocional y la tranquilidad de nuestra relación eran más importantes. Ágata me indicó, con gestos y expresiones, que necesitaba que yo estuviera de acuerdo, que compartiera su decisión de dejar el lugar. Yo asentí, reconociendo que ambos habíamos sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión y que permanecer allí solo prolongaría el miedo y el desgaste. Los días previos a la mudanza estuvieron marcados por una mezcla de alivio y nostalgia. Mientras empaquetábamos nuestras pertenencias, era imposible no mirar la cocina una y otra vez, como si quisiéramos memorizar cada detalle antes de irnos. Cada utensilio, cada estante, cada rincón parecía llevar consigo una historia que nunca podríamos entender del todo. Ágata me hizo notar, sin palabras, que la presencia que nos había atormentado quizás seguía allí, como un recordatorio de su obsesión, y que nuestra partida no cambiaría eso. La noche antes de entregar las llaves, me desperté de repente por un sonido que reconocí de inmediato, el arrastre de una olla, seguido de un golpe leve. No había luz, no había nadie, solo el ruido que nos había acompañado durante semanas. Sentí un escalofrío recorrerme, pero esta vez no hubo terror absoluto. Había una aceptación silenciosa. Entendí que estábamos dejando atrás un espacio que nunca sería completamente nuestro y que, de algún modo, la mujer que había vivido allí antes seguía presente, invisible, pero dominante. Al día siguiente, cerramos la puerta por última vez. El apartamento lucía vacío, silencioso, pero sabía que el orden minucioso de la cocina, los olores persistentes y los movimientos inexplicables continuarían en manos de esa presencia invisible. Ágata me indicó, con un gesto de alivio y gratitud, que nuestra decisión era correcta. Subimos al auto, y mientras nos alejábamos por la avenida Vallarta, sentí una mezcla de liberación y curiosidad incómoda. La sensación de que algo permanecía, que nuestra historia con aquel apartamento no había terminado realmente, aunque nosotros nos marcháramos. Al llegar a nuestro nuevo hogar, la rutina cotidiana lentamente regresó. Las noches eran silenciosas, la cocina era un lugar seguro, y nuestros movimientos ya no estaban bajo la constante observación de una presencia invisible. Sin embargo, cada vez que Ágata prepara algo en la cocina, a veces percibo un leve escalofrío.
como un recuerdo de aquel lugar y de la mujer que nunca terminó de irse. Es imposible saber si se trataba de un fenómeno inexplicable, de nuestra mente jugando con el miedo, o de algo más allá de lo racional. Pero hay una certeza que me acompaña desde entonces. La Avenida Vallarta guarda secretos que no pueden ser comprendidos del todo, y nosotros solo fuimos testigos de una parte de ellos. Me llamo Samantha. Tengo 28 años y llevo 3 años casada con Miguel. Nuestra vida, desde afuera, podría parecer normal. Vivimos en un departamento cómodo, en un barrio tranquilo de Guadalajara, con una pequeña terraza donde me gusta poner plantas y cuidar algunas flores que compramos en el mercado los fines de semana. Miguel es un hombre paciente, trabajador, empresario en un negocio local de comercio, siempre preocupado por mí, aunque a veces siento que la rutina de su trabajo lo consume. Yo, por mi parte, trato de mantener la casa en orden, cocinar lo que podemos disfrutar juntos y no dejar que la tristeza que llevo dentro se note demasiado. Desde hace 3 años, nuestra mayor preocupación ha sido una que nadie nos podía resolver. No hemos podido tener hijos. A pesar de que los médicos decían que todo estaba bien, que mis análisis y los de Miguel no mostraban ningún problema, cada mes terminaba con la misma sensación de fracaso y vacío. Recuerdo los días en que me levantaba temprano, preparaba el desayuno, veía a Miguel salir a su trabajo y me sentaba sola en la terraza, mirando el barrio despertando, preguntándome por qué no nos pasaba lo que parecía natural para los demás. Nuestros intentos parecían interminables. Cada visita al médico dejaba una mezcla de alivio y frustración. Estaba bien, mi cuerpo estaba bien, Miguel estaba bien, y sin embargo no había resultado. Las noches eran las más difíciles. Me encontraba despierta, pensando en lo que podríamos estar haciendo mal, o en lo que nos faltaba. A veces sentía que una sombra ligera me acompañaba mientras me movía por el departamento. No era real, sabía, pero me producía una inquietud difícil de explicar. La vida cotidiana se volvía una especie de ritual para mantener la apariencia de normalidad. Iba al mercado, elegía frutas y verduras frescas, saludaba a los vecinos, preparaba la comida y trataba de no pensar demasiado en los días que pasaban sin cambios. Miguel intentaba distraerme, proponía paseos por el centro de Guadalajara, cenas en restaurantes que nos gustaban, pero siempre había un silencio incómodo cuando hablábamos de la posibilidad de ser padres. Fue durante una de estas tardes, mientras ayudaba a mi tía Carmen a ordenar su cocina, que mencionó a doña Rosalía. Carmen es una mujer mayor, siempre vestida con colores sobrios y un pañuelo que cubre parte de su cabello, de esas personas que conocen los secretos de la familia y creen en lo que no se ve. Me habló de ella con un tono serio, casi irreverente. Decía que podía ayudar con rezos, preparados de hierbas, rituales para situaciones como la nuestra, y que muchas mujeres habían recurrido a ella cuando la medicina no daba respuestas. Al principio, Miguel y yo éramos escépticos. No nos gustaba la idea de depender de algo que no podíamos entender, pero la desesperación y la curiosidad nos hicieron considerar la posibilidad. Carmen nos insistió en que no era magia como en las películas, sino ayuda de alguien con conocimiento antiguo y respeto por los procesos de la vida. La descripción de su casa, del olor a hierbas, de las velas encendidas y de los objetos que usaba, me quedó grabada en la memoria. Después de pensarlo durante días, decidimos visitarla. Recuerdo la caminata hasta su casa, calles estrechas, el sonido de los vendedores ambulantes, niños corriendo, el olor del pan recién horneado en una panadería cercana. La primera impresión de doña Rosalía fue impactante. Su mirada parecía ver más allá de lo evidente, y su voz, tranquila pero firme, daba la sensación de que sabía más de lo que decía. Nos entregó un preparado de hierbas, con instrucciones que no podía comprender del todo, pero que debía seguir al pie de la letra. Horarios, cuidados, gestos simples que debíamos cumplir. Salí de su casa con una mezcla de alivio y temor. Aliviada porque finalmente sentía que hacíamos algo concreto,
pero temerosa porque no entendía qué efecto tendría realmente. Durante las semanas siguientes, incorporamos cada instrucción a nuestra rutina diaria. Preparaba las hierbas con cuidado, seguía las indicaciones de limpieza y respeto de los espacios, y a veces, mientras Miguel dormía, me quedaba mirando la terraza, preguntándome si todo esto realmente funcionaría o si solo era un ritual sin sentido. Pese a la duda, había un cambio sutil en mí, un sentimiento de esperanza que no había sentido en años. Cada día se volvía un poco más fácil despertar, un poco más llevadero ir al mercado, preparar la comida y sentarme en la terraza sin sentir que todo estaba vacío. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no todo sería tan simple. La sensación de que algo nos observaba, aunque no podía precisar qué, me acompañaba como una sombra ligera en los rincones de la casa. Fue así como terminó ese primer capítulo de nuestra historia. Entre la rutina diaria, la esperanza que crecía lentamente y un miedo sordo que todavía no entendía del todo. Guadalajara seguía igual afuera, con sus calles llenas de vida, sus mercados bulliciosos y la tranquilidad aparente de los vecinos, mientras en nuestro hogar algo invisible comenzaba a hacerse notar, aunque yo aún no podía darle nombre. 2 meses después de comenzar con las instrucciones de doña Rosalía, la sensación de vacío que había acompañado nuestra vida durante 3 años comenzó a transformarse en algo que no esperaba. Recuerdo la mañana en que sentí el primer indicio, un mareo ligero, una sensación extraña en el estómago que no podía explicar. Miguel estaba trabajando y yo me quedé sola en la cocina, intentando disimular lo que sentía. Sentí un miedo extraño, una mezcla de incredulidad y esperanza, como si algo dentro de mí supiera que algo estaba cambiando. Pasé ese día caminando de un lado a otro del departamento, revisando cada pequeño síntoma, cada señal que pudiera confirmarlo. Por la tarde, mientras preparaba el almuerzo, no pude evitar pensar en todas las veces que había imaginado este momento. Comprar ropa para el bebé, las consultas médicas, la ilusión de que nuestra vida finalmente daría un giro. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de nerviosismo y alegría me envolvía de manera abrumadora. Cuando finalmente confirmé que estaba embarazada, una emoción intensa me recorrió de pies a cabeza. Era alegría pura, pero también una especie de incredulidad que no me dejaba procesar del todo la noticia. Miguel se enteró más tarde, y aunque intentaba mantener la calma, podía notar cómo sus hombros se relajaban y sus ojos brillaban de emoción contenida. Sentí que un peso enorme que habíamos llevado durante años empezaba a desvanecerse, pero al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre se colaba en mis pensamientos. Todo había sucedido de manera rápida, y la sensación de que algo más estaba actuando detrás de esto me inquietaba, aunque no podía nombrarlo. Los días siguientes se llenaron de preparativos y pequeñas rutinas que ahora parecían tener un nuevo propósito. Caminábamos por los mercados de Guadalajara, eligiendo telas y utensilios para el bebé. Organizábamos la casa para crear un espacio más acogedor, y cada noche, mientras Miguel trabajaba en su oficina, yo me sentaba en la terraza con las hierbas que doña Rosalía me había enseñado a preparar, siguiendo cada instrucción con precisión casi obsesiva. Había una especie de ritual que me daba control sobre algo que, hasta entonces, se había sentido completamente fuera de mi alcance. A pesar de la alegría, comenzaron a suceder cosas pequeñas pero extrañas. Por la noche, escuchaba ruidos leves, como pasos que se alejaban al acercarme, sombras que se movían ligeramente por las esquinas del departamento, aunque sabía que no había nadie allí, y una sensación constante de que alguien nos observaba desde afuera. Al principio traté de racionalizarlo. El viento movía las cortinas, el vecino subía o bajaba escaleras, los perros ladraban a lo lejos. Pero había momentos en los que esa explicación no alcanzaba, y un frío sutil recorría mi espalda, dejándome inquieta. Miguel notaba mi inquietud y, aunque no decía mucho, me hacía saber que compartía mi preocupación. Sentía su apoyo, su intento de protegerme de cualquier cosa que pudiera perturbar la tranquilidad recién recuperada. A veces lo veía mirarme mientras yo revisaba la terraza
o preparaba las hierbas, y podía notar en sus ojos un reflejo de miedo contenido, como si él también percibiera algo que no podía explicar. A medida que los días pasaban, la vida parecía oscilar entre la normalidad cotidiana y la sensación de que algo invisible comenzaba a manifestarse. Mientras compraba frutas en el mercado o saludaba a los vecinos, trataba de mantener la calma, pero en los momentos de soledad en casa, un susurro de ansiedad recorría mi mente. A veces me quedaba mirando la puerta de la terraza durante minutos, esperando ver algo que nunca aparecía, y esa espera, esa tensión silenciosa, comenzaba a desgastarme. Recuerdo un día en particular. Regresaba del supermercado con Miguel y cargaba varias bolsas mientras él me ayudaba con algunas compras más pesadas. En un instante de distracción, sentí un olor extraño, terroso, como si la tierra de algún jardín abandonado se hubiera mezclado con cabello húmedo. Lo comenté con Miguel más tarde, intentando restarle importancia, pero dentro de mí algo comenzaba a alarmarse. Esa sensación de presencia, de algo más allá de lo visible, se estaba haciendo más tangible, aunque no quería admitirlo ni siquiera a mí misma. La alegría de la noticia de mi embarazo se mezclaba con esta tensión silenciosa, con este temor creciente que se infiltraba en los rincones de mi mente. Cada pequeño ruido nocturno, cada sombra fugaz, cada sensación inexplicable me recordaba que algo más estaba actuando y que la vida que tanto habíamos esperado estaba ahora ligada a algo que no comprendía del todo. Al final de ese segundo mes, mientras me recostaba en la cama tratando de dormir, no podía dejar de pensar en doña Rosalía y sus palabras. Había mencionado, con delicadeza, que a veces la ayuda viene acompañada de desafíos y que no todo en el mundo espiritual es visible o controlable. Esa reflexión no dejaba de rondarme y me hacía sentir una mezcla de gratitud y temor. La vida que estaba creciendo dentro de mí era un milagro, pero también parecía despertar algo que no podía dominar. Así terminó ese segundo capítulo de nuestra historia. Entre la alegría inmensa y la expectativa que llenaba nuestras rutinas diarias, comenzaban a aparecer los primeros signos de lo extraño, pequeños detalles que anunciaban que nuestra vida no volvería a ser la misma, y que la sombra de lo desconocido ya empezaba a recorrer los pasillos de nuestro hogar en Guadalajara. A medida que avanzaba el embarazo, la alegría que había sentido los primeros meses empezó a mezclarse con una inquietud que no podía ignorar. Lo que al principio eran pequeñas sombras o ruidos que podía explicar, comenzó a hacerse más intenso y persistente. Durante la noche, escuchaba pasos que se detenían frente a nuestra puerta, como si alguien observase la casa, y el sonido de respiraciones que no coincidían con las de Miguel ni con las nuestras. Cada vez que me levantaba para revisar, no encontraba nada, pero la sensación de que alguien estaba ahí no desaparecía. Los pesadillas se volvieron constantes. Soñaba con mi propia casa transformada, con pasillos que se alargaban infinitamente y con figuras que me observaban desde los rincones más oscuros. Miguel me decía que parecía agotada y que quizá el estrés del embarazo y la ansiedad me estaban afectando, pero yo sabía que había algo más. Me despertaba con el corazón latiendo con fuerza, sudando, con la sensación de que algo había estado tocándome. Y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sabía que no eran solo sueños. Un día, mientras ordenaba la terraza, noté algo extraño en la puerta principal. Había un paquete pequeño envuelto de manera descuidada, con tierra húmeda que olía a cementerio y unos mechones de cabello oscuro. Mi primer impulso fue gritar, pero logré contenerme. Llamé a Miguel, y él me dijo que sería alguna broma de vecinos, que no pensara demasiado. Pero yo lo sabía. No era una broma. Sentí que todo lo que habíamos construido, toda la alegría contenida en este embarazo, estaba siendo amenazada por algo que no podíamos controlar. La sensación de ser observada se intensificó después de ese día. No importaba si estaba sola en la casa o acompañada de Miguel. Sentía miradas invisibles en cada habitación, y los objetos a veces se movían de lugar sin que nadie los hubiera tocado. Cada pequeño sonido nocturno, cada crujido del piso o del techo,
Me hacía saltar y contener la respiración, con miedo de despertar algo que no comprendía. Incluso Miguel, aunque intentaba mantener la calma, comenzó a mostrarse más rígido y silencioso, como si él también percibiera lo imposible. La tensión llegó a un punto crítico cuando mi salud comenzó a resentirse. No era solo miedo. La ansiedad constante, los insomnios y el estrés físico empezaron a afectar el embarazo. Mi cuerpo estaba exhausto, y cada vez que sentía contracciones leves o mareos, el terror se apoderaba de mí. Fue entonces cuando decidí contactar a doña Rosalía nuevamente. La visité en casa, y aunque no hablaba de manera directa, me explicó que alguien cercano a mí había hecho un trabajo de magia para perjudicar el embarazo, que era una pariente con resentimiento o celos por nuestra fertilidad tardía. Al escuchar esto, una mezcla de incredulidad y miedo me recorrió de pies a cabeza. Era imposible aceptar del todo la idea, pero a la vez no podía ignorar la evidencia de los hechos, los ruidos, las sombras, el embrujo en la puerta. Doña Rosalía me dio indicaciones estrictas, rituales de protección, preparación cuidadosa de hierbas, acciones que debíamos realizar con Miguel para mantener el espacio seguro. Pero también me dejó claro que nada estaba garantizado y que la influencia que nos rodeaba era poderosa y persistente. Cada día se volvió un equilibrio frágil entre la esperanza y el terror. La alegría de estar embarazada se mezclaba con el miedo constante de perderlo todo. Me despertaba varias veces durante la noche, revisando la terraza, escuchando los pasos que parecían acercarse, sintiendo la mirada de alguien invisible sobre mí. Miguel intentaba calmarme, recordándome que todo tenía explicación, pero incluso él comenzó a caminar con cuidado por la casa, a observar la calle desde la ventana más seguido que antes y a cerrar las puertas con más insistencia. La sensación de que algo externo quería dañarnos se volvió insoportable. No era solo paranoia. Los pequeños incidentes se multiplicaban y la certeza de que nuestra felicidad estaba amenazada era innegable. Cada momento de tranquilidad era interrumpido por un estremecimiento, un ruido que no podía identificar, una sombra que desaparecía al girar la cabeza. Sentía que la casa ya no era un refugio, sino un lugar vigilado por fuerzas que escapaban a mi comprensión. En medio de todo esto, intentaba seguir con la vida diaria, mantener la rutina, preparar las hierbas según las instrucciones de Rosalía, cocinar, atender el hogar, salir al mercado con Miguel. Pero la carga emocional era enorme. Cada paso que daba estaba marcado por la preocupación de lo que podría suceder si algo fallaba, si no cumplíamos con cada indicación. El miedo ya no era un sentimiento pasajero, era una presencia constante, palpable, que me acompañaba a donde fuera. Así transcurrieron los meses siguientes. Entre la fragilidad de mi cuerpo, los temores que no podía compartir plenamente con nadie y la vigilancia constante de lo que sentía como una amenaza invisible, cada día me daba cuenta de que la vida que habíamos soñado, la alegría de esperar a nuestro hijo, estaba entrelazada con un terror silencioso que nos acosaba sin tregua. En ese punto, comprendí que no había vuelta atrás. Lo que habíamos llamado felicidad ahora estaba siempre acompañado por un miedo intenso y silencioso, y que nuestra única esperanza era seguir las instrucciones de doña Rosalía al pie de la letra, con la certeza de que, aún así, nada garantizaba nuestra seguridad ni la del bebé que crecía dentro de mí. Los últimos meses de mi embarazo se volvieron una prueba constante de miedo y resistencia. Lo que antes era inquietud, ahora se había transformado en un terror silencioso, que acompañaba cada movimiento, cada sonido dentro y fuera de la casa. Los pasos nocturnos continuaban, pero ahora eran más persistentes, como si alguien rondara cada rincón. Las sombras que antes se movían fugazmente empezaron a tomar formas más definidas, vagamente humanas, que se desvanecían apenas intentaba enfocarlas. Cada vez que me recostaba, sentía un peso invisible sobre mi pecho, una presión que me impedía respirar con normalidad y que parecía intensificarse cuando el silencio de la madrugada se hacía absoluto. Miguel intentaba mantenerse firme,
pero su tensión era evidente. Lo veía caminar lentamente por la casa, revisar ventanas y puertas con la mirada preocupada y suspirar profundamente antes de intentar dormir. Me decía, de manera indirecta, que no debía obsesionarme, que todo estaba bajo control, pero sus gestos y su silencio hablaban más que sus palabras. Ambos éramos conscientes de que algo nos estaba afectando de manera que no podíamos explicar y que cualquier intento de racionalizarlo era insuficiente. Una noche, al regresar del baño, encontré nuevamente un paquete en la puerta. Esta vez era más grande, envuelto con hojas secas que desprendían un olor fuerte y terroso, mezcladas con mechones de cabello oscuro y una pequeña nota que no tenía palabras, solo símbolos que no entendía. Mi corazón latió con fuerza y una oleada de náusea y miedo recorrió mi cuerpo. Miguel, al percibir mi estado, trató de calmarme, pero sabía que él también sentía la misma amenaza invisible que nos estaba rodeando. Esa sensación de vulnerabilidad era insoportable. La vida de nuestro hijo, la nuestra, todo parecía estar colgando de un hilo que no podíamos controlar. Fue entonces cuando decidí llamar a doña Rosalía para que viniera a la casa. La esperaba con una mezcla de alivio y temor, porque aunque confiaba en sus conocimientos, también sabía que nada podía garantizar que el peligro desapareciera. Al llegar, su presencia llenó la casa de un aroma familiar a hierbas y velas, pero había una gravedad en su expresión que me hizo estremecer. Me explicó indirectamente que alguien cercano, una pariente que también había tenido dificultades para concebir, había hecho un trabajo de magia con la intención de interrumpir mi embarazo. Me detalló los riesgos, las energías que podrían afectar al bebé y la necesidad de cumplir con ciertos rituales de protección de manera estricta y constante. Seguí cada instrucción al pie de la letra. Preparar hierbas, quemar incienso, recorrer la casa siguiendo los pasos indicados y mantener la concentración en la protección de mi hijo. Pero incluso así, los síntomas físicos del miedo y la tensión eran inevitables: dolores de cabeza, mareos, presión constante en el abdomen y noches sin sueño. La sensación de amenaza se volvió casi tangible. Sentía que algo invisible seguía mis movimientos, que observaba cada gesto, cada respiración. Hubo momentos en los que me pregunté si podríamos continuar. Cada día era un esfuerzo consciente por mantener la calma, por no dejar que el miedo dominara. Pero había instantes en los que simplemente me sentaba en la terraza, con las manos sobre el vientre, llorando en silencio mientras las sombras parecían acecharme desde la calle y los pasillos de la casa. Miguel me abrazaba de manera indirecta, sosteniéndome mientras yo intentaba contener la desesperación, y a veces compartíamos silencios cargados de miedo que decían más que cualquier palabra. La casa, que antes había sido nuestro refugio, se había transformado en un espacio vigilado, donde cada rincón podía albergar algo que no podíamos ver. Incluso el sonido de los vecinos, de la calle o de los perros, se mezclaba con la sensación de que algo no estaba bien, que nuestra felicidad recién obtenida estaba en riesgo constante. Finalmente, entendí que no había garantía de que todo saliera bien. Doña Rosalía nos había dado herramientas, instrucciones y protección, pero la fuerza que nos rodeaba permanecía activa, persistente, y la sensación de que alguien, algo, podía interferir en nuestras vidas continuaba allí, invisible, silenciosa, esperando un descuido. Termino este relato sin saber con certeza si nuestro hijo sobrevivió, si los rituales funcionaron por completo, o si la influencia que nos acosaba sigue presente. La vida que había esperado con tanto anhelo estaba entrelazada con un miedo que nunca imaginé sentir, y aunque la felicidad había llegado, lo hizo acompañada de una sombra que no desapareció. Mi existencia cotidiana, las rutinas simples, los paseos por Guadalajara, las compras y las conversaciones familiares, ahora siempre llevarán consigo la memoria de que algo inexplicable puede cruzar el límite entre lo visible y lo oculto, y que no siempre hay manera de protegernos completamente de lo que no entendemos.
Mi nombre es Casia, y no puedo negar que criar a mi hija sola es más difícil de lo que imaginé. Trabajo como funcionaria pública. Mis horarios son eternos y a veces siento que nunca estoy realmente presente para ella. Cuando me mudé con María Clara a Oblatos, buscaba algo que nos diera un nuevo comienzo. Una casa más amplia, calles tranquilas y un barrio donde pudiera sentirse segura. Sin embargo, lo que encontramos fue otra cosa, algo que no esperaba ni en mis peores pesadillas. María Clara tiene 8 años y desde que llegamos se mostró curiosa y observadora. Es una niña con una imaginación muy viva, siempre está preguntando por todo, cuestionando cada sombra y cada ruido. Yo, por mi parte, trato de mantenerla ocupada con actividades y juegos, pero la realidad es que paso mucho tiempo en el trabajo y ella pasa gran parte del día con nuestra señora Rosario, la babá. Rosario es una mujer mayor, amable, de voz suave, y siempre ha tenido un respeto profundo por las tradiciones y las historias del barrio. Me tranquiliza dejar a María Clara con ella, pero esa tranquilidad pronto empezó a sentirse frágil. Al principio, todo parecía normal. Mudarnos a una casa nueva, desempacar cajas, organizar sus cosas. Pero luego, María Clara empezó a hablar de cosas extrañas. Comentaba que una señorita bonita aparecía en su ventana por las noches, que le ofrecía dulces y le pedía que saliera de la casa. Yo trataba de reírlo, de restarle importancia, diciéndome que era producto de su imaginación, de los miedos infantiles. Le recordaba que era de noche, que debía dormir y que yo no permitiría que saliera sola. Pero sus ojos reflejaban miedo verdadero, no un invento cualquiera de niña aburrida. Rosario escuchaba atentamente, aunque nunca parecía asustada. Me contaba que en Oblatos muchos vecinos hablaban de la vieja de los techos y que algunas familias habían tenido problemas similares, aunque yo seguía sin creerlo del todo. Pensaba que tal vez eran cuentos de viejas, historias que los adultos usaban para asustar a los niños. Sin embargo, el barrio tenía algo extraño en las noches: los techos de teja roja, los callejones silenciosos y las luces amarillas de los faroles creaban sombras que se movían de manera inquietante. Los primeros indicios de que algo no estaba bien fueron pequeños. María Clara aseguraba que veía movimientos en los techos de las casas vecinas, incluso cuando no había nadie. Encontró dulces sobre su escritorio que nadie había puesto ahí, y decía que la señorita los dejaba como invitación. A veces la encontraba mirando por la ventana durante horas, con los ojos fijos en la calle y en los techos cercanos. Yo trataba de ignorarlo, de convencerme de que eran coincidencias, pero una parte de mí sentía un frío en la espalda cada vez que ella hablaba con tanto detalle de esa presencia invisible. La rutina de la casa cambió sin que me diera cuenta. María Clara empezó a dormir menos, a despertarse varias veces en la noche. Rosario me decía que la niña parecía asustada, incluso durante el día, que miraba los rincones con recelo y que a veces se quedaba callada mucho tiempo, como escuchando algo que solo ella podía percibir. Yo intentaba mantener la calma, hablar con naturalidad, pero la verdad es que me sentía impotente. Criar sola a una hija ya era un desafío enorme, y ahora me encontraba frente a algo que no podía explicar. Lo más aterrador era la sensación constante de ser observadas. Las noches se hicieron más largas, y aunque intentaba trabajar y ocuparme de mis tareas, la preocupación me acompañaba a cada momento. A veces, mientras organizaba la cocina o revisaba papeles del trabajo, sentía que los techos cercanos tenían algo extraño, que había sombras que se movían con intención. Mi corazón se aceleraba, y aunque intentaba decirme que era paranoia, no podía ignorar la mirada en los ojos de María Clara cuando me contaba lo que veía. El barrio seguía con su vida cotidiana, vecinos saludando al pasar, niños jugando en las calles, perros ladrando en la noche, el aroma de tortillas recién hechas flotando en el aire. Todo parecía normal, y sin embargo, algo perturbador estaba presente, invisible y silencioso, acechando desde los techos y las sombras. Esa sensación de que no estábamos solas empezó a crecer, y supe que pronto no sería suficiente explicarlo como fantasía infantil. Con el paso de los días,
Las cosas dejaron de ser pequeñas coincidencias y comenzaron a sentirse más reales, más cercanas. María Clara ya no hablaba solo de la señorita bonita, como un juego o una historia imaginaria. Ahora su miedo era tangible. Cada noche se aferraba a mí o a Rosario antes de dormir y me contaba con voz temblorosa que la mujer aparecía en la ventana insistiendo para que saliera. Yo trataba de mantener la calma, diciéndome que no podía ceder al miedo de una niña, que todo debía ser imaginación. Pero la verdad era que yo misma empecé a sentir que algo me observaba. Rosario me comentó que no era la primera vez que ocurrían cosas así en Oblatos. Recordaba historias de vecinos antiguos que decían que la mujer del techo buscaba a los niños que estaban solos, que no era recomendable mirar demasiado hacia arriba por la noche. Yo escuchaba con atención, pero era difícil aceptar que algo así pudiera ser real. Sin embargo, los eventos empezaron a volverse imposibles de ignorar. María Clara mencionaba detalles que nadie le había contado, describía la ropa y los rasgos de la mujer, incluso cómo sus cabellos largos y oscuros se movían con el viento. Todo era extraño, inquietante y tan vívido que no podía ser simple invención de una niña. Los movimientos en los techos se hicieron más frecuentes. María Clara aseguraba que veía a la mujer caminando lentamente, inclinándose sobre los aleros, mirándola fijamente. A veces encontraba dulces o flores secas en lugares donde no podían haber llegado solas. Al principio lo ignoré, pensando que algún vecino los había dejado, pero luego Rosario me confesó que había visto sombras extrañas en los techos cuando salía al patio para revisar la ropa. Esa confirmación me heló la sangre. Ya no podía pensar que solo era imaginación de mi hija. Cada noche se convirtió en una prueba de resistencia. María Clara temía quedarse sola en su cuarto y yo me encontraba revisando las ventanas, asegurando cerraduras, controlando cada ruido que provenía de afuera. La tensión afectó hasta mi trabajo. Me costaba concentrarme. Me distraía constantemente pensando en los techos, en las sombras, en la figura que parecía acecharnos. Empecé a dormir poco, y cuando lo hacía, los sueños eran extrañamente vívidos. Sentía la presencia de alguien observándome, de alguien que no tenía intención de marcharse. La niña empezó a evitar los lugares que antes le gustaban, como su pequeña terraza, donde antes se asomaba para ver el barrio. Ahora decía que la mujer la esperaba allí, que la llamaba con una voz suave, casi melodiosa, ofreciéndole dulces y juguetes. Rosario me comentaba que la niña se despertaba a mitad de la noche llorando, pálida, con los ojos enormes y las manos temblorosas, murmurando que no podía dejar de mirarla. Yo sentía un nudo en el estómago cada vez que escuchaba esas palabras. La impotencia se mezclaba con un miedo profundo que nunca había sentido. Intenté hablar con vecinos, preguntar si alguien más había tenido experiencias similares, pero muchos se reían o cambiaban de tema, como si hablar de la mujer del techo fuera una tontería. Sin embargo, algunos me miraban con ojos preocupados, murmurando sobre viejas historias de Oblatos, sobre mujeres que nunca pudieron tener hijos y que, dicen, buscan llevárselos de las casas ajenas. Me dije a mí misma que eran historias antiguas, exageraciones, pero no podía evitar que algo en mi interior me dijera que había algo real, algo que no debía ignorar. Cada tarde, mientras preparaba la cena o revisaba tareas pendientes, María Clara miraba por la ventana, sus ojos siguiendo cada movimiento en los techos. La observación constante de su miedo me desgarraba por dentro. Quería protegerla, pero no sabía cómo. Rosario insistía en mantener la calma frente a ella, contándole que no debía temer, que los techos eran solo techos. Pero yo notaba cómo mi propia percepción de la casa cambiaba. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas. Los ruidos del vecindario adquirían un ritmo extraño, como si acompañaran la presencia invisible que nos acechaba. Hubo noches en que, al mirar por la ventana del pasillo, creí ver la silueta de una mujer mayor, inclinada sobre el alero de la casa vecina. Solo por un instante, suficiente para que mi corazón se detuviera. No podía distinguir detalles claros, pero el hecho de que pareciera estar mirando hacia adentro
directamente hacia María Clara, me dejó paralizada. Esa sensación de vulnerabilidad me acompañó hasta que cerraba los ojos, y durante el día sentía que todo lo que me rodeaba estaba impregnado de su presencia, invisible, silenciosa, constante. Los días pasaban y la tensión aumentaba. María Clara dormía menos. Yo vivía con una ansiedad que no podía ocultar, y Rosario, aunque tranquila en apariencia, me confesó que jamás había visto algo así con una niña tan pequeña. Cada pequeño detalle, cada objeto fuera de lugar, cada sombra fugaz en la noche, confirmaba que algo estaba ahí, algo que no se iría fácilmente. Empecé a darme cuenta de que no era solo miedo infantil, ni imaginación. Había algo que nos observaba, algo que esperaba a que bajáramos la guardia. Y fue en ese momento, mientras revisaba la ventana de la habitación de María Clara, y sentía que los techos de oblatos se llenaban de sombras, que supe que esta historia apenas comenzaba, y que el miedo que había empezado como fantasía infantil pronto se transformaría en algo que no podría controlar. Nunca olvidaré la noche en que lo vi con mis propios ojos. Hasta ese momento, yo había dudado. Había intentado racionalizar los relatos de María Clara como fantasías infantiles, como exageraciones de alguien que pasa demasiado tiempo sola con una señora mayor contando historias antiguas. Pero esa noche rompió todas mis certezas. Era tarde. El barrio estaba en silencio. Solo se escuchaban los pasos lejanos de algunos vecinos y el murmullo de los perros que patrullaban las calles. María Clara ya dormía, exhausta, con la carita pegada a la almohada y los ojos cerrados, pero yo no podía dormir. Sentía un peso en el pecho, una presión que me obligaba a mirar hacia los techos de las casas vecinas. Entonces lo vi, una figura encorvada sobre el alero de la casa de al lado, mirándonos fijamente. No era la señorita bonita que María Clara describía, sino una mujer mayor, con cabello largo, gris y enmarañado, piel arrugada y mirada penetrante. Cada arruga parecía cargar décadas de dolor y resentimiento. El miedo me paralizó. No había gritos, no había movimiento brusco, solo la presencia implacable de esa mujer que parecía absorber la luz de la noche. Y entonces comprendí algo que María Clara no podía haber notado. La apariencia juvenil de la señorita era un disfraz, un engaño que la bruja usaba para atraer a los niños. Todo ese tiempo, la dulzura y la belleza que mi hija veía eran solo máscaras. Una máscara construida por alguien que, en vida, nunca pudo tener hijos y que cargaba con un abandono profundo. Su marido la había dejado sola, y la frustración por esa pérdida se había transformado en algo oscuro, algo que ahora nos acechaba desde los techos. Al día siguiente, no podía sacarme la imagen de la cabeza. Busqué información en los vecinos más antiguos y descubrí la historia completa. La bruja había vivido hace décadas en oblatos, nunca logró tener hijos, y su esposo la abandonó por una mujer más joven. Desde entonces, dicen, su espíritu recorre los techos buscando a niños de otras casas, intentando llenar el vacío que la vida le negó. La mezcla de horror y compasión que sentí fue insoportable. Comprendí que no era un simple acto de maldad, sino un grito desesperado de alguien que nunca conoció el amor que ella misma esperaba dar. No podía enfrentar esto sola. María Clara estaba cada vez más asustada, y Rosario me decía que la niña dormía con los ojos abiertos, escuchando cosas que nadie más podía oír. La sensación de ser observada se intensificó. Sombras que se movían en el rabillo del ojo, pequeños ruidos en los techos que desaparecían cuando me acercaba, y la certeza de que la presencia no se iría por sí sola. Sentí que nuestra seguridad estaba en juego, que había cruzado un límite que no podía controlar con explicaciones racionales. Fue entonces cuando recordé a Marcelo, un hombre conocido en el barrio, alguien que combinaba conocimientos de curanderismo y prácticas antiguas de protección. Muchos lo temían, decían que podía comunicarse con fuerzas que otros no entendían, pero yo no tenía otra opción. Lo llamé y le conté la situación: María Clara, los techos, los dulces,
las sombras. Marcelo escuchó con atención, sin mostrar miedo, y me explicó que la bruja utilizaba su apariencia joven como disfraz para atraer a los niños, y que sus intenciones eran impulsadas por la frustración y el abandono que había sufrido en vida. Marcelo me dio instrucciones precisas, pequeños rituales de protección dentro de la casa, maneras de mantener el entorno seguro y señales para observar si la presencia se acercaba demasiado. No había magia espectacular, solo acciones concretas que involucraban símbolos tradicionales, velas y un cuidado constante de los espacios donde María Clara pasaba más tiempo. Mientras seguía sus indicaciones, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Algo estaba siendo hecho para protegernos, pero la sensación de vulnerabilidad seguía ahí, latente, como si la bruja nos probara, observando desde las alturas cada movimiento. Esa noche, antes de dormir, María Clara me susurró que la mujer había estado en su ventana otra vez, ofreciéndole dulces. No pude consolarla con palabras directas, solo le conté lo que Marcelo había dicho y cómo íbamos a cuidarnos. Mientras la abrazaba, sentí un miedo profundo mezclado con la necesidad de protegerla a toda costa, y comprendí que nuestra vida en Oblatos nunca sería completamente tranquila. La bruja estaba allí, disfrazada, acechando, y aunque estábamos tomando medidas, la incertidumbre persistía. Los días siguientes, cada ruido en los techos, cada sombra fugaz, cada objeto fuera de lugar, me recordaba que no podíamos bajar la guardia. Marcelo seguía visitándonos, ajustando los rituales, explicando cada detalle, mientras yo observaba cómo María Clara intentaba recuperar su rutina y su alegría. Sin embargo, el terror psicológico había calado profundo. Yo ya no podía ver los techos de Oblatos de la misma manera, y cada noche sentía que alguien nos miraba desde allí, esperando el momento adecuado. Las semanas siguientes se convirtieron en un equilibrio delicado entre vigilancia y cuidado. Marcelo nos enseñó cómo preparar la casa para protegernos. Velas colocadas en puntos estratégicos, símbolos que él mismo trazaba con sal y hierbas tradicionales, pequeñas bendiciones que debíamos repetir cada noche. María Clara ya no podía quedarse sola en su cuarto sin sentir miedo. Así que Rosario y yo pasábamos mucho tiempo con ella, conteniéndola, explicándole lo que hacíamos para mantenerla a salvo. No podía usar palabras directas de consuelo sobre la bruja, solo le contaba cómo estábamos cuidándonos y cómo Marcelo nos ayudaba. Aún así, la presencia no desapareció por completo. Algunas noches se escuchaban pasos en los techos, como si alguien caminara sobre las tejas rojas, deteniéndose frente a nuestras ventanas. Cada pequeño sonido me hacía saltar del susto. Mi corazón latía con fuerza y la ansiedad se apoderaba de mí. María Clara, aunque empezaba a dormir un poco más tranquila, seguía mirando los techos con recelo, sus ojos grandes y brillantes, atentos a cualquier sombra. La tensión se había vuelto constante, incluso durante el día. Cualquier movimiento en el barrio, cualquier figura que pasara por la calle, nos hacía girar la cabeza con inquietud. Marcelo venía cada cierto tiempo a revisar que los símbolos y rituales estuvieran intactos. No hacía magia espectacular ni trucos impresionantes. Todo era práctico y simbólico, pero suficiente para que la sensación de amenaza disminuyera un poco. Él explicaba que la bruja no podía ser completamente expulsada. Su espíritu estaba ligado a los techos de Oblatos y a los niños que sentía que podrían reemplazar lo que ella nunca tuvo. La impotencia de su vida pasada, el abandono que sufrió, era algo que trascendía lo físico, y por eso la percepción de su presencia seguía siendo fuerte, incluso cuando todo parecía en calma. Una noche, mientras revisaba la ventana de María Clara, vi un movimiento rápido en el techo vecino. Por un instante pensé que ya no la veríamos más. La sensación de alivio duró solo un segundo, porque la sombra se detuvo y se inclinó hacia nosotros. No pude distinguir detalles, pero su energía estaba allí, intensa, silenciosa, y me recordó que no podía bajar la guardia. Sentí miedo, sí, pero también una comprensión macabra. Este espíritu
Era el reflejo de una vida que nunca encontró su final feliz. El terror psicológico estaba en saber que, aunque tomáramos precauciones, su esencia no desaparecería. María Clara empezó a expresar menos miedo, pero sus juegos se volvieron más cautelosos. Evitaba acercarse a la ventana, miraba con suspicacia los techos, y a veces murmuraba sobre la mujer que aún la llamaba desde arriba, aunque ahora sus palabras eran más curiosas que temerosas. Rosario y yo nos esforzábamos por mantenerla ocupada, contando historias, jugando, intentando que la vida cotidiana dominara nuestra rutina. Sin embargo, incluso en medio de risas y juegos, yo sentía que los techos nos vigilaban, que la bruja podía aparecer en cualquier momento, dispuesta a recordarnos que su presencia estaba siempre ahí. No puedo decir que el peligro haya terminado, ni que nuestra vida en Oblatos sea completamente segura. Lo que sí puedo decir es que aprendimos a convivir con él, a reconocer señales, a protegernos dentro de lo posible. La bruja ya no se muestra tan cerca, pero su sombra sigue flotando sobre nosotros, como un recordatorio silencioso de lo que ocurrió hace décadas y de que algunas heridas, incluso después de la muerte, no encuentran descanso. Ahora, cuando miro a los techos al caer la noche, siento un escalofrío que nunca desaparece del todo. La experiencia me enseñó que el miedo puede ser tan real como la vida misma, y que algunas historias no tienen un cierre claro. María Clara duerme más tranquila, pero sigo revisando su ventana y los alrededores antes de acostarme. La bruja de Oblatos permanece allí, un espectro de frustración y abandono, y yo sé que, aunque hemos tomado medidas, nunca podremos asegurarnos de que su presencia se haya ido por completo. El terror psicológico ha quedado grabado en nuestra rutina. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento en los techos es un recordatorio de que algo nos observa y que la historia de la mujer que nunca tuvo hijos y fue abandonada sigue viva, más allá de la lógica y de nuestra comprensión. No hay final definitivo, solo la conciencia constante de que algunos espíritus no se van y que Oblatos, con sus calles silenciosas y techos rojos, sigue siendo su territorio.